Los piratas. Hombres sanguinarios, violentos y asesinos desalmados. Todos nosotros hemos escuchado alguna vez historias de piratas, sobre las formas en que navegaban los mares y sus formas de vida. Los piratas tenían hábitos extraños que los hicieron todavía más llamativos, como usar aretes o esconder sus tesoros. Los piratas tenían sus propias creencias y códigos para gobernar sus vidas en alta mar. El código pirata era un acuerdo que los tripulantes de un barco pirata hacían entre ellos para establecer una especie de ley entre los desamparados. Aseguraba una cierta cantidad de honor, como si solo pudieran luchar contra sus compañeros en tierra. El código informal de los piratas también dictaba la vestimenta oficial. Estas tradiciones incluían mitos, leyendas y objetos que podían proteger a los hombres de ahogarse. Yo soy el documentalista y esto es Tradiciones Piratas. Número 1. Los piratas crearon una bebida que prevenía ciertas enfermedades. El mérito de la invención del grog es de los marineros de la Marina Británica, que comenzaron a hacer la bebida en algún momento del siglo XVII, para evitar beber agua viscosa contaminada con algas y microbios. Los marineros mezclaron ron en su agua. En 1731, la Armada Británica le daba a cada marinero media pinta de ron por día. Eso equivalía a más de 5 tragos de alcohol. Los piratas tomaron prestada la receta del grog y la hicieron legendaria añadiendo zumo de limón. Ayudaba a prevenir el escorbuto y si le colocabas algo de azúcar, sabía muy bien. Número 2. Los pendientes piratas que protegían el oído. Los barcos piratas estaban equipados con numerosos cañones. El Queen Anne's Revenge de Barba Negra tenía la friolera de 40. Esos cañones eran vitales durante el combate cuando un barco pirata podía necesitar hundir a un enemigo para evitar su captura. Sin embargo, las balas de cañón están acompañadas de una fuerte explosión y se sabía que eran ensordecedoras. Los astutos criminales marinos colgaban fajos de cera de sus pendientes para evitar este daño sonoro. Se metían los artilugios de cera en los oídos como un tapón improvisado al disparar los cañones. Número 3. Los pendientes de los piratas servían para financiar sus entierros. Los piratas pasaban sus vidas en alta mar, pero no querían pasar la muerte en el fondo del océano. Los infames piercings o collares que los piratas llevaban en sus orejas eran en realidad un seguro para asegurarse de que se les daría un entierro adecuado. Ya sea oro o plata, el metal precioso podía fundirse y venderse para pagar un ataúd y otras necesidades funerarias, incluso si el cadáver de un pirata llegaba a la costa. Algunos piratas llegaron a grabar el nombre de su puerto de origen en el interior de los pendientes para que sus cuerpos pudieran ser enviados a casa para un entierro adecuado. Número 4. Nadie quiso nunca ver la sangrienta bandera pirata roja.
La bandera Jolly Roger, que volaba de los mástiles de los piratas, era aterradora. Pero la más temida era la bandera roja. Un barco que izaba una bandera roja advertía a sus enemigos que no se tendría piedad con un barco capturado. Todos los que estuvieran a bordo morirían irremediablemente. La bandera roja a veces se llamaba roja sangrienta. Y si se reemplazaba la bandera de la calavera y los huesos cruzados, los piratas asediados podían a veces abandonar el barco. El documentalista. Número 5. A los piratas no les falta un ojo. Vale, es cierto, a algunos piratas sí les faltaban ojos, pero sus barcos eran lugares peligrosos después de todo. Entonces, los piratas llevaban parches en los ojos por diferentes razones. Usando un parche en el ojo, los bucaneros podían mantener un ojo ajustado a la visión nocturna. Los piratas pasaban mucho tiempo pasando de la luz brillante de la cubierta a la oscuridad de la misma, especialmente cuando atacaban barcos o defendían los suyos. Si levantaba su parche antes de ir bajo cubierta, un pirata podía ver instantáneamente, aunque solo hubiera un poco de luz ahí adentro. Suscríbete. Número 6. La mayoría de los piratas no enterraban su tesoro. Aunque es fácil imaginar a un pirata enterrando un tesoro en una isla tropical, solo un pirata, William Kidd, fue realmente registrado como el que enterró su tesoro. Kidd depositó su botín en la costa de Long Island, pero el plan fracasó cuando un aliado desenterró el tesoro y lo usó como prueba para condenar a Kidd por piratería. Comparte este video. Número 7. Los piratas practicaron el matrimonio homosexual. Sí, por descabellado que parezca, los piratas pasaron largos periodos de tiempo en barcos rodeados de otros hombres. Así es que no es sorprendente que algunos compartieran relaciones íntimas. Otros piratas formalizaron las relaciones entre las personas del mismo sexo a través de una práctica llamada matelotage, una palabra francesa que puede estar en la raíz de un saludo pirata. En estas sociedades, dos hombres podían unirse en el matelotage y compartir todo su botín, incluso recibiendo beneficios de muerte si uno moría antes que el otro. Las parejas piratas vivían juntas, intercambiaban anillos de oro y a veces incluso compartían prostitutas. Número 8. El secreto de Barba Negra para su aterradora barba. Nacido Edward Teach, Barba Negra fue el pirata más aterrador del mundo y construyó su reputación sobre el cáñamo. A principios del siglo XVIII, Barba Negra capitaneó la venganza de la reina Ana. Pero antes de capturar ese barco o cualquier otro, tejía cáñamo en su larga y oscura barba y bajo su sombrero de capitán. Una vez que encendía el cáñamo, el humo salía de su cara y hacía que sus oponentes temieran por sus vidas. Además de su barba ardiente, Barba Negra también llevaba un abrigo carmesí y llevaba al menos 2 espadas, pistolas y cuchillos en todo momento. Número 9. A las mujeres también les gustaba piratear. Las mujeres también se fueron a los mares para hacer su fortuna. Una pareja, Anne Bonny y Mary Read, navegaron juntas en el barco pirata Revenge en 1720. Anne Bonny incluso sirvió como primer oficial. Algunas, como Mary Read, eligieron vestirse de hombres para ocultar sus identidades.
Desafortunadamente, su nave fue capturada y ambas mujeres terminaron en la cárcel. Bonnie culpó a su capitán, Calico Jack, y supuestamente lo maldijo en la cárcel, diciendo: «Siento verte allí, pero si hubieras luchado como un hombre, no te habrían colgado como a un perro». Número 10. Supersticiones sobre sus pendientes. El pendiente de los piratas podría ser la pieza más famosa de la joyería. Sin duda, eran muy prácticos. Sin embargo, los bucaneros eran bastante supersticiosos sobre los aros, y había muchos mitos sobre las habilidades de los pendientes en el otro mundo. Un cuento afirmaba que podían prevenir el mareo, mientras que otro sugería que los metales preciosos podían curar la mala vista. Muchos piratas creían que un pendiente de oro podía evitar que un hombre se ahogara. Pero ese mito fue desmentido varias veces. Yo soy el documentalista y esto fue Tradiciones Piratas.